Buenos días y buenas tardes, oyentes y espectadores del podcast Una Perspectiva Cristiana con el profesor y servidor Gabriel Arias. Saludos a todos que escuchen mi voz en esta tarde y gracias por estar con nosotros. Hoy queremos examinar la validez de la afirmación el Islam es una religión abrámica hecha por los musulmanes. Estamos desglosando este tema más ampliamente al diseccionar los subtemas que comenzó por establecer primero, porque el primer programa, si ustedes se acuerdan, era sobre si Mahoma era un profeta o no, según el criterio judío, que es el Viejo Testamento, o conocido como el Viejo Testamento, y el criterio cristiano, que también fueron escritos por creyentes judíos, los primeros creyentes que eran judíos, que siguieron a Jesús y creían que él era aquel Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Que él era el Mesías. Bueno, según el criterio del Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, nosotros establecimos claramente que Mahoma no puede ser un profeta según ese criterio. Bien, hoy vamos a hablar más sobre algunas de las prácticas según estas dos religiones abrámicas. Vamos a ver si se alinean alguito con las prácticas de aquella religión que declara ser abrámica, el Islam. Bien, quiero darle primero un contexto histórico primero uh, para entonces movernos hacia adelante. Yo creo que todo el mundo que ha estudiado un poquito sobre lo que era el viejo mundo o el mundo que nosotros llamamos como el Oriente Antiguo Cercano, nosotros sabemos que en el tiempo de Abraham, o padre Abraham, um, ellos adoraban ese mundo antiguo. Y ese mundo eran los babilonios, los asirios, fenecios, um, egipcios, los cananitas, jebeos, eteos, todo lo, ya tú sabes, ¿verdad? Como decimos, uh, toda esa tierra. Nosotros sabemos que adoraban a muchas deidades, adoraban a muchos dioses y tenían también muchas costumbres que eran bien paganas. Y una de las cosas por la cual eran bien reconocidas todas estas religiones, de donde sale el judaísmo, o no es que sale de ellas, sino que Dios llama a Abraham para que crea un linaje, uh, y ese linaje que iba a crecer ser Israel iba a ser una luz a ese mundo, iba a ser una luz al mundo, ¿verdad? Porque iba a traer la verdad de Dios, la revelación de Dios a un mundo que estaba en una oscuridad pagana y una oscuridad espiritual. Y parte de esa oscuridad venía en el mundo pagano porque había muchos abusos sacrificiales, o sea, mucha adoración que era sacrificialmente abusiva. El mundo del padre Abraham estaba envuelto en una forma de rebelión espiritual contra el único Dios verdadero, el creador del universo, que es el creador nuestro, de todo ser humano. O sea que los egipcios, los babilonios, los asirios, los fenecios, los griegos, asiáticos y todos los demás pueblos tenían muchos dioses que cumplían. Eso era otra cosa por la cual eran conocidos, porque casi todos estos dioses a quienes el viejo mundo, como dije, el Oriente Antiguo, pagano, vamos a decir, o cercano, el Oriente cercano antiguo, ellos adoraban estos dioses que le cumplían los deseos carnales principalmente a los hombres, debido a que la mayoría de las mujeres eran valoradas como vaca,
perro, chivo, oveja, y eran valorizadas, o sea, como ganado, pero también eran valorizadas como bienes. Por ejemplo, los hombres intercambiaban una mujer para una sandalia, para un cinto, para una toga, para lo que sea, porque eran más o menos en las costumbres paganas, valorizadas más o menos como propiedad. ¿Ok? Entonces, en ese tipo de ambiente antiguo y pagano, era donde Dios levanta a un hombre, Abraham, y crea un pueblo completamente nuevo, que salen de ahí y salen del linaje de Abraham, para llevar, para que fueran el progenitor que iba a llevar la ley divina, los mandamientos, la salvación a un mundo que estaba en oscuridad y necesitaba desesperadamente conocer a Dios y reconciliarse con Dios y con su ley moral, porque hay una ley universal moral, ¿verdad? Que todo ser humano tiene marcado en el corazón. ¿Ok? Yo siempre he llamado eso la estampilla aprobada en el corazón del hombre, ¿verdad? Que es parte, o sea, esa estampilla le dice al universo entero, al mundo entero, de que la moral no viene de alguna reacción química o lo que sea, no, al contrario, no se puede hacer eso. La moral viene de una fuente absoluta y está estampada más o menos, sellada en el corazón del hombre como la aprobación de Dios sobre la vida del hombre, de que sí, esto fue hecho por Dios. El hombre es una creación de Dios, ¿ok? Y es un ser racional como Dios, y en eso somos creados a la imagen de Dios. Tenemos una moral que viene de una moral absoluta, y somos seres racionales. Podemos pensar, decidir, juzgar, porque Dios nos creó. Bien, vamos a ir un poco más. Ya pasamos a, vamos a decir, la ley mosaica. Israel sale, ¿verdad? En el éxodo de Egipto. Fueron llevados cautivos por los asirios. Estamos avanzando. Fueron también cautivados por los babilónicos. ¿Por qué? Porque habían caído sobre un sincretismo donde adoraban a otros dioses. Específicamente adoraban a Baal. Siempre había como una competencia, ¿verdad? Ellos adoraban a Dios y algunas veces adoraban o a Asera o a Baal, o perdón, Israel o adoraba a Baal, a otros dioses, a Sera, adoraban a muchos, Moloch, Dagón. O sea, se metían a este sincretismo donde sabían que Dios era Dios, pero los placeres muchas veces por la carnalidad los llevaba más o menos a adorar a otros dioses, ¿verdad? Que satisfacían uh, la carne. Bien, más sin embargo, avanzando después de todo eso, Dios como quiera le había hecho una promesa a Abraham. Le prometió que de él vendría un linaje y bendeciría a todas las naciones a través de ese linaje. ¿Por qué? Porque iba a venir Yeshua HaMashiach, ¿verdad? De ahí iba a venir Jesús, la segunda persona de la Divina Trinidad. Iba a tomar forma de siervo según Filipenses capítulo 2, desde el versículo 6 hasta el 12 más o menos. Es más o menos como una himnología, ¿verdad? Donde se habla lo que Cristo vino a hacer, ¿verdad? Que se despojó de sí mismo. Rehusó ser, ¿verdad? Más o menos Dios en aquel momento tomó forma de siervo. No es que dejó de ser Dios, claro, sino que tomó forma de siervo. Se encarnó
y se humilló hasta muerte de cruz, ¿verdad? Por el hombre. Pero bien, esa era parte de la promesa redentora, ¿verdad? La cual el linaje de Abraham iba a traer al mundo. Entonces, ya llegando a los tiempos de Jesús, había más o menos como 4 sectas judaicas que surgen y existían específicamente en el tiempo de Jesús, que eran los fariseos, los saduceos, los esenios y los fanáticos, que eran los violentos. Los fariseos se dedicaban a la ley, los saduceos también a la ley, pero eran lo que nosotros llamamos, saduceos eran más o menos los judíos que se dedicaban al templo, ¿verdad? Y no creían en la resurrección tampoco, como los fariseos. Estaban los esenios. Los esenios, más o menos, aún los cristianos, se identifican mucho en parte porque era una secta apocalíptica, ¿verdad? Hablaba mucho sobre las promesas mesiánicas. Eso nosotros lo sabemos por los rollos que se encontraron, ¿verdad? Años atrás en las cuevas. Y hay muchas profecías mesiánicas en la escritura de los esenios, y se encontraron también las escrituras que confirman las escrituras que tenemos hoy en nuestras manos. Dice más o menos casi lo mismo. Si hay una variación en una cosa u otra, es en la letra, en la manera que se escribe quizás una palabra. La esencia se queda igual. Algunas veces la letra quizás cambia aquí y acá, pero no el mensaje ni la esencia del mensaje, ¿verdad? Porque lo que estaba, por ejemplo, en Isaías está exactamente así en aquellos rollos. Entonces la esencia no cambia. Bien, entonces después se levanta durante el tiempo de Jesús, mientras que nuestro Señor y Salvador caminó sobre este mundo, se levantan aquellos creyentes que, conociendo la Escritura, y algunos, aunque se criaron oyendo la Escritura, ¿verdad?, en el templo, comenzaron a mirar bien. ¿Será que este hombre es el Mesías? Comenzaron a pensar, ¿será que este hombre verdaderamente puede ser el Mesías? Todas esas escrituras, por ejemplo, Isaías 53, Isaías 61, ¿verdad? Isaías 9:6, Isaías 7:14 y tantas promesas mesiánicas. Estos hombres comenzaron a figurar más o menos, o pensar, quizás este hombre cumple estas promesas. De ahí se levanta una otra secta, una quinta secta, hebrea o hebraica, y esta quinta secta se llaman los cristianos. Los cristianos se levantan y creen que Jesús es el Mesías prometido. Cuando esto sucede, el evangelio comienza a propagarse por Jerusalén, Samaria, Judea, por donde quiera. Y más al Señor morir en la cruz, y más que morir en la cruz, resucitar al tercer día y estar con ellos 40 días después, donde la Biblia dice que si se hubieran escrito todos los hechos que el Señor hizo en esos días, no hubieran libros en el mundo, ¿verdad? De tantos hechos, claro. Entonces, después de ahí, se va donde el Padre. Y el evangelio comienza a crecer a tal magnitud que ya no son solamente creyentes judíos, ya no es una quinta secta judía, sino esto crece y se conoce como el cristianismo. Y el cristianismo entonces abarca, o sea, contiene no solamente judíos, sino gentiles, y crece, y hoy en día
tenemos como unos 2.3 millones de personas, si no un poquito más, billones, perdón, 2.3 billones o 2.6 billones de creyentes en el mundo que son cristianos, ¿verdad? Diferentes denominaciones, claro, pero sí que son creyentes. Es la religión más grande en el mundo. La que le sigue es el Islam y vamos a estar hablando de ella en un momento. ¿Por qué yo le di el trasfondo primero sobre aquellas adoraciones que daban los paganos en el tiempo de Padre Abraham y los dioses como Baal, ¿verdad? Moloch, Dagón, todos esos dioses? Porque le digo esto porque cuando llega el Evangelio, entonces Dios comienza a hacer una obra porque es un nuevo, vamos a decir, pacto, ¿verdad? Porque estaba el pacto noaico, estaba el pacto mosaico, estaba el pacto, ¿verdad? O sea, con Israel. Estaba también entonces el pacto cristiano, ¿verdad? El nuevo pacto habla sobre la sangre que iba a ser derramada por todo el mundo, por el hombre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyese en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios hace un pacto de nuevo, ¿verdad? Con el mundo. Es el pacto que se hizo con la sangre preciosa de Jesús para salvación del mundo, para la salvación del mundo. Todo aquel que viene a Él gratuitamente recibe la salvación, ¿verdad? Eres creyente en Jesucristo, se te han perdonado los pecados, estás listo para el cielo, ¿verdad? Claro, hay que vivir el Evangelio. Pero por cierto, ese es el nuevo pacto. Ya esta quinta secta judaica ya no es una quinta secta judaica por decir, comenzó así, pero abarcó el mundo entero, claro. Según el criterio del Nuevo Testamento, el Islam no puede identificar, no se puede identificar como una religión abrámica, porque el Dios del Islam es completamente diferente al Dios bíblico, sea en el Viejo Testamento o el Nuevo Testamento. Es más, el nombre Alá ni existe en la Biblia, no se menciona ni una sola vez. Y aunque muchos, por ejemplo, ya hablamos de Mahoma en la primera, pero hay muchos que piensan que Alá es semejante a Eloah, a Elohim, pero es completamente otro nombre aparte. Cuando lo lees en español, al contraste al leerlo al griego, o sea, no al griego, al árabe, vas a ver, por ejemplo, en el capítulo 4, o sea, Sura 4, el Aya 125, que usted puede mirar el nombre Allah dos veces en español, como en inglés, como en italiano, es lo mismo. Pero cuando lo lees en el árabe, vas a ver Illa, Lihra, Allah. O sea, te da básicamente, aunque para el cristiano el nombre Eloah, Elohim, es un nombre genérico, porque el nombre de Dios o los nombres que nosotros vemos en la Biblia son títulos, ¿verdad? Pero Dios, ese nombre, Dios o Elohim, básicamente es un título genérico para Dios. El nombre propio de Dios está en Éxodo capítulo 3, ¿verdad? 14 y 15, cuando Él dice, yo soy el que soy. Dile que yo soy, te envié.
So, Ejie, Asher, ella en primera persona gramáticamente. Entonces dile que Yahweh, Asher, Yahweh, ¿verdad? Fue el que te envía, sea en tercera persona gramáticamente hablando. So, él revela su nombre propio a Moisés. Alá no es un nombre, pero los musulmanes lo toman como un nombre en vez de un título genérico. Bien. Después de esto, la pregunta sería, ¿quién entonces es Dios para el judío? ¿Quién es Dios para el cristiano? ¿Y quién es Dios para el musulmán? So, si hacemos la pregunta, yo diría, voy a comenzar con dos cositas y después entro a una costumbre pagana que no es en nada. No se identifica en nada con el criterio, que acuérdate que el criterio es la escritura judías, que es el Viejo Testamento, o el criterio cristiano, que es las escrituras del Nuevo Testamento. Esos son, cuando yo digo criterio, estoy hablando de los criterios bíblicos. Los cristianos, el judío solamente toma el Viejo Testamento como escritura y el Torah oral, ¿verdad? Que se habla, ¿verdad? O por ejemplo, ellos también usan el Talmud. La gente los acusa porque hay unas cosas horribles que se hablan en el Talmud, pero lo que la gente no entiende es que en el Talmud, el Mishnah, son más o menos comentarios sobre el Viejo Testamento o sobre escritura del Viejo Testamento. Son argumentos que tienen los rabí uno con el otro y comentan. Y entonces, básicamente, las cosas que se dicen algunas veces son bien horribles, pero sí son en sí, son argumentos. ¿Okay? Pero sí ellos reverencian a ese libro también, pero reverencian al Viejo Testamento. So, según ese criterio, sabemos que Mahoma no puede ser Dios. Pero según ese criterio también, el Islam no identifica como una religión basada en una tradición abrámica. ¿Okay? Que no existe. No existe un fundamento para eso. Y eso lo vamos a comprobar ya. Porque antes de entrar en el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, para el judío, ¿quién es Dios? Primeramente, Dios es un padre. Es un padre. Para el cristiano también, Dios es un padre. Pero vamos a ver primero el Viejo Testamento. ¿Qué nos dice el Viejo Testamento? Deuteronomio 32:6, cuando él está reprendiendo a Israel, le dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre el que te poseyó? Él te hizo y te ha organizado. O sea que él te formó. Él fue el que te creó. Eso es de Deuteronomio 32:6. ¿Qué dice Salmos? Salmos 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho hoy, ¿no es él tu padre que te poseyó? Adiós, perdón, ese es Deuteronomio. Salmo 2 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. O sea, te está dando el sentido de que para el judío, Dios se revela a ellos como un Padre divino. Padre divino. ¿Ok? Me gusta que en el hebreo puedes mirar el mero nombre de Dios, Yahweh, ¿verdad? O como nosotros decimos en español, Jehová. Pero sí, Yahweh. ¿Verdad? Nosotros lo vemos perfecto. Isaías 63:16 dice, tú, empero, eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová,
eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. O sea, me gusta como dice en otra versión, tu nombre de la eternidad, nuestro Redentor, nuestro Padre Yahweh. ¿Ok? Llevamos tu nombre, en otras versiones, llevamos tu nombre sobre nosotros, ¿verdad? Como tú eres nuestro Redentor, nuestro Padre, nuestro Yahweh. ¿Ok? Entonces, ya están viendo que para el judío, Dios es un Padre. Entonces, según la escritura judía, el Islam ya falla porque Allah no es padre a nadie. Ahora, vamos a ver un versículo donde los cristianos, porque yo siempre digo que Isaías es el quinto evangelio, pero claro, es el Viejo Testamento, pero sí los judíos también reverencian a Isaías porque es parte del Viejo Testamento, que es los Salmos, ¿verdad? El Torah, el Nevi'im, el Ketubim, que son los libros poéticos y los libros proféticos. Entonces ellos sí reverencian y creen en el libro de Isaías. Vamos a mirar qué dice Isaías para entrar así, presentar ya la teología cristiana y el criterio cristiano. Dice así, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte y ¿qué? Padre eterno. ¿Cómo? Padre eterno, príncipe de paz. Por eso los judíos, esa quinta secta que comenzaron, los cristianos, judíos cristianos, ellos comenzaron a ver que lo que hacía Jesús, de la manera que hablaba Jesús y los hechos milagrosos, lo identificaban como al que estaban esperando, ¿verdad? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento el criterio cristiano, según la teología nuestra. Mateo 6:9 dice, orad pues de esta manera, como Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El cristiano cree que Dios, aquellos judíos que comenzaron a creer que Jesús era Dios, cuando Jesús les dice, no ore como los hipócritas, sino ora de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Para el cristiano es Padre. Vamos a ver qué dice Juan, capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo, no te aferres a mí, ¿verdad? Cuando había resucitado, porque aún no he subido a mi Padre. ¿A quién? Jesús le está enseñando, la segunda persona de la divina Trinidad, Dios, le está enseñando cómo orar a Dios. Está diciendo, no he subido a mi ¿qué? Padre. Entonces ya le está inculcando, le está metiendo en el corazón a los creyentes, a los nuevos creyentes, que Dios es su Padre, es nuestro Padre celestial. ¿Okay? Si no, ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Claro, los musulmanes usan esa, pero eso será otro tema en algún día, porque a mí me encanta cuando citan esto sin citar el resto del capítulo. Lo encuentro fantástico que algunos cristianos entonces caen en la trampa y piensan, adiós, pero Jesús dice que Él va a su Padre, nuestro Padre, a mi Dios y a su Dios. Quiere decir que Cristo no es Dios. No, al contrario, el musulmán no entiende nada de la Trinidad. Hablan de Tawhid, ellos mismos no saben lo que es el Tawhid ni Ejad, ¿verdad? Que es uno de, dando a entender que hay, cuando ellos hablan sobre la unidad de Allah, Tawhid, no saben lo que están diciendo. Ellos repiten el mantra, ¿verdad? Porque eso es lo que se le enseña, pero no entienden que la unidad es uno de qué.
Es lo que está diciendo en árabe básicamente. Tawhid. Ok, bien. Romanos 8:15, mira cómo dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver a temer, pero vosotros habéis recibido el espíritu de adopción. ¿De qué? De adopción, por el cual clamamos famosamente, Abba, Padre, Abba, Padre. O sea, no hay duda que para el cristiano, como para el judío, según el criterio judío y cristiano, el bíblico, el criterio bíblico completo, Alá no puede ser Dios, ni se identifica con las religiones abrámicas, con el Dios de las religiones abrámicas. O sea que eso es un strike, ¿verdad? Ya falló. Eso es una falla. O sea que no puede identificar como el Dios bíblico. Alá es un Dios extranjero, forastero, no tiene nada que ver con el Dios bíblico. ¿Okay? A pesar de las diferencias que tenemos los judíos y los cristianos, ¿verdad? Y aquellos judíos mesiánicos que son cristianos, porque hay muchísimos en el mundo. Aunque tenemos las diferencias, muchas de nuestras diferencias, ellos siguen en la ley, nosotros creemos que Cristo cumplió la ley, Él era perfecto para cumplir la ley. Ellos todavía siguen esperando el Mesías, nosotros pensamos que ya llegó, murió en la cruz del Calvario y va y resucitó y viene de nuevo a buscar su pueblo, ¿verdad? Y establecer su reino. Bien, pero ¿qué es entonces lo que dice el Corán de la deidad islámica Allah? Vamos a ver. La deidad islámica no es un padre a nadie. Según el Sura 112, el Aya 3, dice, Él no engendró a nadie ni fue engendrado. Los musulmanes dicen que los politeístas, porque ellos cuando hablan de los paganos, como los hindú, gente que tienen muchísimos dioses, y también cuando hablan honestamente del cristianismo, porque no entienden la Trinidad para nada. Ellos dicen que en toda época han adoptado el concepto de que los dioses también pertenecen a una especie. Acuérdate que es una acusación. Que tienen muchos miembros y también se casan y engendran y son engendrados como seres humanos. Por eso ellos no entienden la Trinidad. ¿Okay? Por ejemplo, ellos comparan a todos los politeístas como con los griegos, ¿verdad? Tenían a Zeus, a Hércules, a Mercurio, a Júpiter, a todos estos dioses que eran los hijos de Zeus, ¿verdad? Cuando Zeus se acostaba con mujeres mortales, pero también allá en los cielos, donde quiera, es bien similar también a como muchos de los mormones creen que mamá diosa y papá Dios con una de las madres espirituales, ¿verdad? También están teniendo hijos allá en la estrella, el planeta de Kolob, y pues tienen muchos hijos, ¿verdad? Espirituales, más o menos. Así más o menos los musulmanes piensan de los politeístas, ¿verdad? Y claro, tienen razón, porque eso eran creencias paganas que sí se propagaban en el mundo antiguo. Pero lo que ellos no entienden, que de la misma acusación, ¿verdad? Porque los griegos, los nabateos, los sabeos, los indios, los asiáticos, toda esta gente creían en muchísimos dioses. Imagínate, 33 millones de dioses tiene la India, imagínate tú. Pero curiosamente, ellos piensan que todos esos dioses tienen que tener relaciones sexuales con algún cónyuge de su especie, sean dioses como ellos o con mortales, para poder engendrar hijos o hijas. Lo que pasa es que los musulmanes también piensan eso de Alá. Quizás en otro tiempo vamos a hablar sobre los versos satánicos, que ese está en el capítulo 53 del Corán, cuando habla de los dioses, ¿verdad? De las diosas, las hijas de Alá, pero hablaremos de eso en otro tiempo.
Pero curiosamente, ellos piensan que si Dios fuera a tener hijos o hijas, tiene que él acostarse o tener relaciones íntimas con alguna persona de su especie, o sea, alguna diosa como ellos. Esto está en la escritura de ellos, está en el Corán. Esto no es algo que yo me inventé, esto no es algo que algún judío se inventó, esto es algo que el Corán mismo dice, pero después lo niegan hasta el fin. Luchan hasta el fin para distorsionar lo que ellos mismos dicen y lo que los hadith dicen. Pues vamos a mirar lo que dice. Dice esto. Vamos a mirar el libro de la Anbía, que son el libro de los profetas. Sura 21, aya 17. Mira cómo dice en el Corán. Establece específicamente que si Alá quisiera tener un buen rato, pasar un buen rato, un buen momento, tomaría uno de los suyos. ¿Cómo es eso? Uno de los suyos. Alá entonces no es un ser espiritual, porque también en los hadith, eso puede ser en otro tiempo, se describe como una cosa extremadamente, te lo digo, rara, jocoso en parte, pero bien raro, porque tiene un pie, tiene espinilla, tiene dos manos a la derecha, tiene dos manos derechas y tiene una cara. ¿Ok? Eso es Allah. ¿Ok? Según las descripciones de hadith, ¿verdad? Hadith son los comentarios que se usan los sunni, que son los dichos de Mahoma, para poder entender el Corán, porque si no entiende, créemelo, sin los hadith no se entiende mucho el Corán y muchas cosas que se habla, y con todo es un libro que solamente va de un capítulo, el más largo al más corto, y muchos no tienen sentido. Uno no tiene que ver con el otro muchas veces. Los versículos algunas veces una no tiene que ver con el otro, pero sí, se puede leer, pero es algo bastante confuso si no tienes los hadith y no tienes el sira, que son las biografías de Mahoma, ¿ok? O los tafsir, que son las enseñanzas sobre el sira y sobre el Corán y sobre los hadith. Bien, ok, son los maestros como Tafsir al-Jalalain, ¿verdad? Ibn Kathir, todas estas personas, ellos miran las interpretaciones que ellos dan sobre el Corán y el hadith. Anyway, seguimos la fiesta. Tiene que tomar uno de los suyos para poder tener hijos, Alá. Si es así, Alá no puede ser Dios. Alá entonces es limitado. Su poder es limitado. ¿Ok? Por supuesto, esto sugiere que los orígenes del Islam, por los musulmanes que se pusieron, quizás, vamos a decir, los orígenes del Islam son orígenes en sí enoteístas, paganos. ¿Qué es eso enoteísta? Lo explicamos en la última. Enoteísta quiere decir que hay un Dios principal que reconocen como el Dios principal, pero reconocen a todos los otros dioses. No es exactamente politeísta o panteísta, que donde hasta una bota puede ser Dios. No, pero sí, enoteísta es que hay un Dios principal y entonces están todos los dioses, ¿verdad? Que ellos reconocían. Eso se sabe porque en Arabia Antigua, en la península de Arábiga, sí, ellos tenían, por ejemplo, en Meca, en el Kaaba, tenían 360 ídolos, ¿verdad? Representaciones de dioses. Y el principal era Wat, ¿verdad? El dios Luna, pero también se conocía como Allah, ¿verdad? Dios Luna, él era el dios principal. Entonces ellos comenzaron como enoteístas, se expusieron a los judíos que venían, ¿verdad? Porque fueron perseguidos los judíos por los cristianos en el imperio bizantino cristiano. Esto no se puede negar, eso sí sucedió, pero también los cristianos en un tiempo también persiguieron a aquellos que eran cristianos de sectas cristianas, ¿verdad? Que huyeron a la península arábiga y se establecieron allí por unos cientos años. ¿Okay? Por cierto, por eso que cuando
Mahoma se va de Meca y huye a Medina antes de que conquistara Medina por migración. Porque estaba débil militarmente, pero cuando se mete y la conquista, claro. Pero allí lo que habían eran judíos. Eran tres tribus gigantescas de judíos que vivían ahí y era próspero el lugar antes de que llegara Mahoma, ¿verdad? Porque sí, Mahoma sí logró unificar la península arábiga porque desinfectó el enoteísmo, por decir, comenzó a ocultar aquí. Acá no sabía nada de en sí del judaísmo, en sí no sabía, sino, por eso lo llamaban a él el oído. Era como nosotros decimos en inglés, copy-paste. Buscaba esto de la religión judía, dice, esto sí que está bueno, déjame meterlo aquí en la religión que yo estoy comenzando, porque yo soy profeta, se declaró el mismo profeta, sin autoridad bíblica, nada. Sí, el criterio no le servía a él. Pero entonces, como quiera, el Dios que él tiene, como quiera, es extranjero al judío y al cristiano. Se mofaban de él, se reían de él, porque ese Dios que él predicaba, que él hablaba, no tenía nada que ver con el Dios judío o cristiano. Por eso, como no le creían, tuvo que entonces perseguir a los cristianos, matarlos, igual que matar a los judíos, ¿verdad? Y exiliarlos, porque no le quedaba otra. ¿Quién le iba a creer? Porque él se declaró él mismo. Y el Dios que él declaraba no tenía nada que ver con el criterio judío o cristiano. Bien. Mira cómo dice Sura 21-26. Dice de esta manera: el compasivo, vamos a decir, ha engendrado un hijo. Ellos dicen, o sea, él está diciendo, ellos dicen, el compasivo ha engendrado un hijo. Gloria a él, ellos, a quienes llaman hijos de Alá, es decir, los ángeles, Isa, hijo, y ellos, como no sabían nada de la Trinidad, también llamaron a María parte de la Trinidad, la madre de Jesús, ¿verdad? Terrenalmente hablando, ellos también llamaban a María, que era parte de esa Trinidad. No entendían nada de lo que era la Trinidad. ¿Ok? Pero fíjate qué cosa. Mira lo que dice aquí. Ese mismo versículo, el 21, 26. Mira cómo termina. No son, porque dice gloria a ellos, ¿verdad? Aquellos a quienes llaman hijos de Alá, es decir, los ángeles, Isa, hijo de María, Uzair, Ezra, que ningún judío sabe quién es Uzair. Anyway, no son más que esclavos. Esclavos. Métele honrado si tú quieres, para darle, ¿verdad? Vamos a garantizarle la palabra que ellos también escriben honrado. Alá solo tiene esclavos y no hijos. Alá no es hijo, no es padre a nadie. Alá está muy distanciado de la creación de él, del ser humano. Alá es una fuerza de voluntad imponente. Por eso los musulmanes, por 1400 años, lo único que tenían era la fuerza imponente y a espada, y a través de engendrar muchos hijos por muchos abusos, ¿verdad?, sexuales que sí sucedieron, ¿verdad? Las violaciones de mujeres donde quiera que conquistaban. Estas personas pues crecieron y crecieron, pero en sí nunca tenían el concepto de que su Dios, Allah, es un padre, sino es meramente una fuerza de voluntad y ellos están obligados a hacer su voluntad y imponer la voluntad de su Allah a todo el mundo entero. ¿Ok? O sea, el Dios de Islam permanece muy alejado. No es un ser espiritual, sino una cosa física extraña, ya entendemos. Y ningún musulmán puede estar de acuerdo. No puede tener hijo a menos que tenga relaciones sexuales con uno de sus especies. Eso lo dice súper claro en el Sura 39, 4. Si Alá hubiera querido tener un hijo, podría haber elegido a quien quisiera de entre aquellos a quienes crea. Pero gloria a él,
Él está sobre estas cosas. A él es Allah, el único, el irresistible. No está diciendo nada. Lo único que está diciendo que él, si hubiera querido tener hijos, hubiera agarrado una de las juris que están allá arriba, yo no sé dónde, en el séptimo cielo de él o lo que sea, y hubiera tenido hijos. Es una fantasía, por cierto, pero quiere decir que está limitado. No es Dios. ¿Ok? Entonces, capítulo 6, versículo 101, o sea, Sura 6, 101 dice, maravilloso originador de los cielos y la tierra, ¿cómo puede tener un hijo cuando no tiene consorte? O sea, Alá está tan limitado en poder que necesita un consorte, una mujer del sexo opuesto, para poder tener hijo. ¿Ok? Otra de las cosas, y quiero entrar en una de las costumbres. Vamos a hablar sobre la costumbre de abrogación bien rapidito para terminar este video. Nasakh, como se llama en árabe. La doctrina de abrogación es que Dios, el Dios del Islam, puede mentir siempre y cuando sea conveniente para establecer una hegemonía islámica. Sura 3:54 dice que Alá es el Kairol Makarim. Karim quiere decir el engañador más grande, ¿verdad? Porque en la escritura cuando uno la lee dice, ellos engañaron, Alá engañó y Alá es el mejor engañador. Eso no viene de nosotros, eso es la escritura, eso es coránico. De ahí entonces viene más o menos una justificación que usa Mahoma, porque la gente comenzaron a acusar a Mahoma de que cada vez que lo acusaban de algo, el hombre rápidamente cambiaba un versículo para otros, lo sustituía, ¿verdad? Abrogaba uno para decirlo, ok, entonces este es más conveniente. Vamos a mirar lo que dice ahí, ¿verdad? Porque el Dios de nosotros, según 1 Corintios, desde el 6, capítulo 6, 9 al 11, Apocalipsis 21, 8, Él no puede mentir, Él no miente. Pero el juego de taquía, que es que pueden mentir en ciertos contextos, es lo que le da un fundamento para esa la doctrina de la abrogación. Mira cómo dice, ¿verdad? Por ejemplo, Riyad al-Salim, el libro de Miscelánea, dice que el imán Muslim declaró, ella dijo, hablando de una mujer, ¿verdad? Que él está documentando. Ella dijo, nunca lo escuché, hablando del profeta Mahoma, Nunca lo escuché dando permiso para mentir en nada excepto en tres cosas. Ya, hermano, nunca lo he oído decir que puede mentir, pero en tres cosas sí puede. Si fuera boricua, ¿verdad? O si fuera uno de nosotros del Caribe, nosotros tenemos un dicho, no puede mentir, no te preocupes que yo no se lo voy a decir solamente a tres gente, hombres, mujeres y niños, pueblos, villas y naciones. Pues más o menos, Mahoma dice, la señora dice, yo nunca lo he oído decir mentir a nadie, sino que él dice, se puede mentir en guerra, ¿verdad? Cuando hacen pacto, muchas de las naciones musulmanas con otras naciones, el pacto no es en sí duradero, la mayoría de las veces, porque ese pacto se puede romper porque lo están haciendo con una persona que no es creyente musulmán. No se tiene que honrar, ¿verdad? Abu Darda dijo que, o sea que la guerra es decepción, ¿verdad? Nosotros sonreímos con ellos, pero lo maldecimos en el corazón, dijo Abu Darda. Eso es una escritura islámica, hadith islámico. Eso no tiene nada que ver con el judío ni el cristiano, ¿ok? También dice que, vamos a mirar esto bien. Ahora voy a leer yo un poquito aquí. Dice,
puede mentir en la guerra, puede mentir en la conciliación entre las personas. O sea, para reconciliar a dos personas que quizás están peleadas, lo que sea, pueden mentir. Decir que este dijo esto, fulana dijo esto, lo que sea, y olvídate. Todo el mundo chévere. Entonces, también dice, y un hombre le puede mentir a su esposa y la esposa puede mentirle al marido. ¿Ok? Eso es decir, yo le puedo mentir a quien yo plenamente quiera. Y Alá me dice, usted está muy bien, muy bien. Quiero que entiendan lo que voy a decir. No es que todo musulmán practica según las escrituras musulmanas, porque hay muchos musulmanes que no practican plenamente lo que dice el Corán o los hadith, porque son más decentes que el profeta de ellos y son más decentes de lo que indica el Corán, ¿verdad? O los compañeros, los primeros 4 compañeros del Islam, que eran bastante sangrientes, ¿verdad? ¿Ok? La guerra es un engaño, dijo Sahih al-Bukhari, ¿verdad? 30:30. Hashem Adonai, el Dios del judío y del cristiano, nunca le habría mentido a la gente con el fin de satisfacer las necesidades de sus profetas y satisfacer sus deseos carnales distorsionados. Imposible. Aunque esta idea de taquilla en los tiempos modernos se relaciona más con los chiitas, ¿verdad? Que es una secta, porque están los sunis y los chiitas, ¿verdad? Que se protegen su identidad de los sunis, porque el suní es la mayoría de lo que es los musulmanes, y entonces están los chiitas, que son como unos 13% en el mundo. Entonces los otros, como los que sean los alawitas, lo que sean los ismaelitas, lo que sean los Ahmadi y todas estas otras sectas musulmanas, pues los sunis no lo consideran musulmanes, por eso los matan, los persiguen en Siria, los persiguen donde quiera, y después los sunis matan a los chiitas matan a los sunis matan a los sunis porque no son lo islámico suficiente. Esto es un arroz con habichuela o un arroz con frijoles bien mezclado, porque donde quiera, en la mayoría de los países islámicos, siempre hay mucha muerte, mucha sangre, porque ese no es bastante islámico, o mejor, más islámico que este o lo que sea. Y tienen todos estos nombres: Boko Haram, Al-Qaeda, Hamas, tienen todo, Hezbollah, tienen cuánto grupo islámico, ¿verdad? Pero todos tienen algo en común. Su profeta es Mahoma y su Dios es Alá, y los mandatos vienen del Dios Alá. Alegadamente quiere decir que hay un problema en la teología y la ideología del Islam, ¿verdad? Entonces eso se puede hablar otro día sobre la violencia, pero solamente lo está enseñando que sí se puede mentir. Y por eso mismo entonces es que viene la doctrina de abrogación, nasekh, porque además de este patrón de mentiras, se puede ver en el Corán de Mahoma, también conocido como Alá mismo abroga una ley ya por otra para anular las consecuencias o críticas de las acciones cometidas por el profeta Mahoma. Como dije, habían personas que lo criticaban. Tú cambiaste, no, el otro día tú dijiste esto. Nosotros conocemos mucha gente así actualmente. Dicen una historia, cambia la historia, fue porque nunca sucedió. Pero en el Sura 2, o el capítulo de la vaca, porque todo tiene un nombre: la vaca, la mesa, las avispas, las mujeres, todo tiene un nombre, ¿verdad? Todo tiene, ¿ok? Todo capítulo en el Corán. Pues en el Corán, Al-Baqarah, que es Sura 2, y es el aya o el versículo 106,
dice que si él cambia o te causa o que te olvides un versículo de estos, es porque él está creando una mejor y te está dando una mejor o similar. Si Alá es Dios, entonces ¿cómo es posible que Alá, como no le gustó este versículo, ¿verdad? Porque entonces te va a dar uno similar o algo mejor. Pero porque no lo hiciste mejor al principio, mano. ¿Estás viendo? Entonces, en el para el capítulo 16, 101 más o menos es lo mismo. Si le causan olvidar un versículo, entonces es que pues, te estamos dando uno nuevo, algo mejor, ¿verdad? Muy diferente al Viejo y al Nuevo Testamento, a los pactos, porque son pactos que Dios hace con el judío y el mundo, ¿verdad? El gentil, ¿verdad? Entonces, sobre que son pactos redentivos, cierto, pero son diferentes pactos, diferentes épocas. El Islam no es así. Cambiaba porque se veía en agua caliente el profeta Mahoma, ¿ok? Eso no es una costumbre ni judía, ni cristiana, ni viene de una tradición abrámica, porque no tiene nada que ver con el criterio en el Viejo o Nuevo Testamento. Entonces, mi hermano, la conclusión a esto, nosotros tampoco adoramos piedras, ¿verdad? El Kaaba, hay una piedra, ellos le dan tawaf, tawaf quiere decir que van alrededor, caminan alrededor de esa piedra y la besan y todo. Eso viene aún antes, es una costumbre preislámica que se adaptó al Islam, porque ya era algo árabe, un paganismo árabe que practicaban. Pues Mahoma lo adaptó al Islam moderno. Por eso tú ves que hacen el hijra, que es el peregrinaje hacia Arabia Saudita, a Mecca, y tú los ves que van allí miles y miles todos los años y dan vuelta y vuelta y vuelta y tratan de besar la piedra, no sabiendo que las mujeres paganas anterior, igual que los hombres, andaban alrededor de esa piedra desnudo, se tocaban en las partes íntimas y ponían la sangre de ahí, y entonces tocaban esa piedra, ¿verdad? A ver si ese dios pagano les bendecía a tener hijos o lo que sea lo que sea. O sea, ya tenemos una costumbre pagana que no tiene absolutamente nada que ver con las tradiciones o judías o cristianas. Así que mi hermano, hoy yo creo que ya voy a terminar esto, ¿verdad? Y estoy prometiendo mejorar estos videos. Yo voy a poner versículos, voy a poner videos y cosas así. Y voy a, claro, clarificar algunas cosas y hablar sobre ellas para que nosotros no tengamos, ¿verdad? No me vean la careta todo el día, ¿verdad? Por una hora o 30 minutos, 20 minutos o 45 minutos. Bien, pero sí, poco a poco lo estoy haciendo. Dios lo bendiga a todos. Quiero que también sepa que nosotros amamos al musulmán. El cristiano que no ame al musulmán, hermano, entonces lo estás haciendo mal. Los amamos, pero no lo podemos amar tanto que no le decimos la verdad. Hay que amarlo al punto de que, mira, esta es la verdad, tómalo o recházalo, pero esta es la verdad del Evangelio, ¿verdad? Jesucristo murió por tus pecados, derramó su sangre, quizás no lo entienda al momento, pero sí Él resucitó. Ellos también creen que ellos no creen que Él murió, pero sí creen que Él es eterno, que Él está en el cielo. Pero nosotros le podemos hablar la verdad del Evangelio, ¿verdad? Cristo dijo que Él es la verdad, o sea, Él es la verdad, la vida, el camino, ¿verdad? El camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él, ¿verdad? Así que
nosotros podemos presentar el Evangelio, busque la oportunidad que Dios, donde sea que Dios te abra la puerta, porque si no, las cosas pueden cambiar bastante drástica. Así que Dios los bendiga a todos. Espero que le haya servido. Le di versículos, le di también capítulos del Corán para que hagan el contraste. Hablaremos más luego sobre más costumbres paganas que hoy en día siguen practicando los musulmanes y siguen creyendo. Y vamos a hablar más de las doctrinas que aparentan ser como las doctrinas cristianas o judías superficialmente. Pero entonces cuando uno indaga un poco más, van a encontrar de que no es lo mismo ni se escribe igual. ¿Ok? Así que Dios los bendiga a todos. Buenas noches o buenas tardes o buenos días, donde quiera que estemos en el mundo. Así que Dios los bendiga a todos. Chao.